Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo, y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmarás la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales, qué bueno que están con nosotros esta mañana. Nosotros aquí estamos felices, agradecidos de estar con ustedes. Les mandamos un afectuoso saludo, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Y bueno, pues yo quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de abrir su palabra, sabiendo que es nuestra máxima autoridad, sabiendo que Dios es verdadero y el hombre miente, o el hombre miente y Dios es verdadero, o Dios miente y el hombre es verdadero. ¿Cuál de las dos tú querrías? Yo creo que lo más importante es confiar y creer en que Jesucristo, Dios, su palabra es la verdad. Él es el manual del fabricante, Él nos muestra el futuro, Él nos muestra lo que somos, Él nos muestra quiénes somos. Y le doy gracias a Dios esta mañana por esta oportunidad de abrir su palabra, el manual del fabricante. Gracias por estar esta mañana y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda, aquí está conmigo. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Gracias por estar sintonizados a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Y estamos aquí una mañana más buscando el rostro de nuestro amado Señor Jesucristo. Y bueno, pues queremos invitarte a que te reúnas con nosotros para tomar en cuenta lo más importante, la palabra de Dios. Y queremos dar gracias a nuestros sponsors. Omega Insurance, recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, ellos hacen la diferencia. Podemos hacer una cotización para ti adecuada a tus necesidades y puedes acercarte a nosotros por seguros de autos, de comerciales también, en todo lo que son autos comerciales, locales comerciales, proyectos con trabajadores. Acércate a Omega Insurance, ellos tienen una cotización adecuada a tu presupuesto. Be Happy Yard Signs con Lucía, puedes acercarte a ella en su página en Facebook, ahí están todos sus servicios. Y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso, por su amor por la verdad y gracias para que sus aportaciones y por sus aportaciones estos programas suceden. Y regresamos el día de hoy al libro de los desenlaces, Apocalipsis capítulo 6. Así es, estamos en este libro avanzando de una manera muy padre. El Señor nos está mostrando, precisamente ya terminó la era de la iglesia. La iglesia ya está con el Señor, representada por estos ancianos. Acabamos de ver los capítulos 4 y 5 en la adoración celestial con Dios. El Dios eterno sentado en su trono con estos colores, con estos elementos que vemos alrededor. Un Dios que está listo para levantarse y hacer juicio contra lo que es, para recuperar lo que es suyo, ¿verdad? Contra toda injusticia. Capítulo 5 tenemos este cordero inmolado, ¿verdad? Que estaba ahí, dice, como inmolado, pero vivo, de pie. Este es Jesucristo, quien es digno, y cómo toda la creación entera se levanta para adorarle y darle gloria al que es digno de tomar el rollo y abrir sus sellos, ¿verdad? Este es un momento clave en la historia de la creación. Entonces, esto es algo que debemos ver. La esperanza eterna está por cumplirse. Ayer yo mencionaba esto con respecto en la iglesia, que nosotros debemos entender a qué vino Jesucristo. Jesucristo no vino a dejarnos una religión. Jesucristo no vino a dejarnos una serie de preceptos nada más y vino a morir a la cruz del Calvario para después dejarnos una manera de idolatría en la cual podamos tener pues lo que nosotros podamos pensar. No, Jesucristo vino a recuperar lo que se perdió en Edén y Él va a instaurar su reino eterno físicamente. Eso es lo que promete la Biblia. Cuando venimos a la Biblia y vemos toda esta esperanza bienaventurada de la que habla Pablo, de la que habla Pedro, de la que habla cada uno de los escritores de la Biblia, nos está hablando de este momento impresionante. Todo comenzó en Edén, cuando el hombre peca, le entrega a Satanás en su pecado al usurpador, ¿verdad? El control de esta tierra, el espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia. Pero tiene que llegar este momento en el cual Jesucristo vendrá y arrancará de las manos del usurpador lo que le pertenece, y eso tiene que ser algo físico. Y Apocalipsis nos está mostrando esto, y estas dos escenas de capítulos 4 y 5 nos están mostrando a aquellos que son capaces de hacerlo, y estamos viendo
el inicio de esta esperanza bienaventurada cumplirse. El Señor en verdad va a venir. Fíjate ahí Daniel 7, 13 al 14, ¿cómo nos dice eso? Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Estas palabras son maravillosas, ¿verdad? No son palabras que lees atrás de una estampita y palabras mágicas, no, es algo que va a suceder. Es algo que viene por suceder, ¿verdad? Él es digno por su sangre, por habernos redimido. Y entonces vamos a estar viendo ahora al Cordero de Dios levantarse, comenzar a actuar, comenzar a abrir el primer sello, ¿verdad? Este es la señal de arranque, ¿verdad? Vamos a hacer el banderazo de salida y finalmente el Cordero va a actuar. Acuérdate, pon atención a eso, es el Cordero quien está abriendo los sellos, el juicio, la fuente del juicio es el Señor. El Rey Eterno viene a tomar lo que le pertenece. Sí, así es. El Rey Eterno viene a cumplir sus promesas, el Rey Eterno viene a tomar dominio de su trono. Y bueno, pues nosotros tenemos que estar ansiosamente esperando esto. Es por eso que es importante que podamos conocer nuestra Biblia, que podamos tener firmeza en sus promesas, que podamos tener esta fortísimo consuelo y esperanza en lo que Dios ha dicho. Así es. Y hoy vamos a estar viendo esto, el inicio del primer rollo, la apertura del primer rollo y veremos al Cordero actuar. ¿Qué es lo que veremos? ¿Qué sucederá? ¿Cómo sabrá la gente que el primer rollo se ha abierto? ¿O cuál será la señal de esto? Hoy vamos a ver esto. En esta semana vamos a estar hablando acerca de este primer rollo. No te vayas, quédate en Buenas Nuevas. Regresamos en un momentito. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos hablando de este tema tan importante acerca de el libro de los desenlaces, que es Apocalipsis, un libro muy mal entendido, abandonado muchas veces, precisamente por los enemigos de la cruz, los enemigos de la verdad, que siempre quieren minimizar, ¿verdad? O hacerte pensar que la Biblia solamente se puede entender de una manera mística o algo por el estilo. No es así, recuerda eso, Jesucristo, Dios, quiere comunicarse con nosotros, Él dejó su palabra para entenderla, ¿verdad? Hasta un niño puede entender la palabra de Dios. Obviamente hay cosas que son muy profundas, ¿verdad? Obviamente es la palabra de Dios. Cualquiera, un estudioso puede meterse toda la vida en una sola palabra y tener libros y libros, pero de la misma manera Dios se hace entender. No puso la palabra de Dios para ponernos una trampa y dejarnos en confusión, no. Lo hizo para darnos entendimiento de quién es Él, para revelarse a sí mismo, revelar su voluntad, revelar quiénes somos. Y eso es algo que los mismos principios de interpretación, de observación, de aplicación que vemos que aplicamos en la Biblia, en el resto de la Biblia, lo mismo debemos aplicarlo en Apocalipsis para entenderlo, una aplicación literal, ¿verdad? Porque cuando comenzamos a espiritualizar o simbolizar la Escritura, ¿qué significa esto? Darle un significado. O sea, la palabra de Dios te está diciendo algo, ¿verdad? Y tú dices, no, es que dice, pero no dice lo que quiere decir. Cuidado con eso, porque en ese momento tú te estás poniendo como autoridad. El ser humano se está poniendo como autoridad, porque ¿quién va a decidir lo que dice, ¿verdad? Entonces la Escritura es muy clara. Yo he visto y he observado que cuando hay simbolismo, la misma Escritura te dice que es simbolismo, ¿verdad? Pero nosotros no somos la autoridad como para decir, no dice lo que dice es esto. En ese momento abrimos una caja de Pandora en la cual cualquiera puede decir lo que quiera, y no es así. La Biblia tiene una sola interpretación. Entonces es muy importante esto, no venir con alguna doctrina, algún prejuicio, alguna opinión y querer hacer que la Biblia diga lo que yo quiero decir, ¿verdad? Entonces es algo que debemos ver. Si la Biblia te habla con un sentido y tiene sentido, no trates de sacarle otro sentido y la dejes sin sentido. Valga la redundancia. Este es algo que debemos ver. Y lo que estamos viendo aquí son eventos cronológicos, ¿verdad? Hay momentos en los cuales Apocalipsis hace una pausa porque el Señor está diciendo cosas tan pesadas y tan fuertes, tan terribles en cuanto al juicio, que tiene que hacer un paro, como decir, toma aire, mira, este es el futuro, vamos a ganar. No te preocupes, yo voy a ganar, yo soy el rey y creador, esto va a terminar, esto es temporal. Pero siempre regresa al mismo lugar y sigue dándonos
¿verdad? Estos eventos cronológicos, ¿no? Y debemos ver esto. Sí, es importante que podamos poner atención a que el apóstol Pedro nos dice que la escritura no es de interpretación privada. Entonces, tenemos que leer Apocalipsis simplemente con unos ojos frescos, tenemos que leerlo simplemente guiados por el Espíritu Santo, como dice, sin espiritualizar y sin tratar de encontrar acertijos, porque no es así. Y en este capítulo 6 va a volver de nuevo al bosquejo natural que tiene esta carta, que es las cosas que son, ¿verdad? Las cosas que Juan ve y las cosas que serán. Entonces tenemos que mantener en mente eso y mantener en mente el versículo central de todo el libro, ¿no? Así es. Y en estos tiempos en los que estamos viviendo, pues toda esta cuestión de lo que estamos viendo a nuestro alrededor, ¿verdad? Y luego a veces que aparecen las dunas de sangre, y que aparece pues que la vacuna, que si no será la señal de la bestia, todo este asunto que estamos viendo, ¿verdad? Es importante entender en qué tiempo del reloj profético estamos, ¿verdad? Porque definitivamente el mundo, pues sí vemos cada vez más caos, más confusión, sí estamos viendo guerras, rumores de guerras, depravación, ¿verdad? Estamos viendo crímenes, estos trastornos económicos, naturales, desastres naturales levantándose, todo esto más fuerte, inundaciones, cuestiones así que nos puedan decir, estaremos ya en esta recta final, estaremos ya en la tribulación. Hay gente que piensa eso, ¿no? Ya estaremos allá. Entonces nosotros debemos saber en qué momento estamos del reloj profético, y la palabra de Dios nos explica bien dónde estamos, ¿verdad? Y como dicen, pareciera que el mundo está cayéndose en pedazos, pero no, está cayendo en su lugar. Dios está haciendo que todo llegue a su momento para cumplirse, y es algo también muy esperanzador y emocionante ver cómo la palabra de Dios es real y cómo todo se va acomodando para lo que en algún momento se dijo hace, no sé, 100 años, ¿verdad? Que la gente solamente lo creía por fe, lo veía, y hoy lo vemos suceder. Por ejemplo, fíjate, una de las cosas es Israel. Por siglos, ¿verdad? Estudiosos en 1800, 1900, antes de 1948 decían, Israel tiene que regresar a ser una nación una vez más. Y sabes que ya habían pasado miles de años, 1800 años, 1600 años que Israel no estaba ahí, pero porque ellos sabían que la Biblia decía que Israel iba a regresar, ellos decían, Israel va a regresar. Y sin embargo, enos aquí en 2021 ya, y Israel regresó. Es un milagro, ¿verdad? Entonces, de la misma manera estamos viendo lo que el reloj profético nos muestra. Creemos lo que la palabra de Dios nos dice, y al ver la situación, cómo se empieza a mover, nos damos cuenta que en verdad la palabra es real, y se va cumpliendo lo que Dios nos dice. Ahora, fíjate, este día que viene, ¿cómo podemos saberlo? Te decía, ¿cómo sabemos que se abrió el primer sello? Vamos a ver, fíjate, Jeremías 37 nos dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado, ¿verdad? Nos está hablando de este día. El día de Jacob nos habla de que todo se va a regresar. El centro va a ser Israel, va a haber ahí persecución, diferentes cosas, pero es este momento, estos últimos 7 periodos de la historia. Isaías, fíjate cómo nos muestra este periodo. Sí, acercaos naciones juntos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y sus cadáveres se levantarán hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. Así es, este es un momento muy especial, un momento muy distinto. Claro. Es un momento como ningún otro. El Señor dijo, una tribulación como nunca jamás la ha habido en la historia. Y ahorita, por más que estamos viviendo esta situación complicada, todavía no se parece ni tantito a lo que viene, ¿verdad? ¿Qué es aquello, verdad? Estos sellos, ¿verdad? Los sellos, si recuerdas, Jesucristo está junto con el Padre, ¿verdad? En el cielo. El Señor está en su trono, sentado. De su mano derecha levanta este rollo.
el Cordero de Dios inmolado, como inmolado pero de pie, está tomando el rollo que es el título de propiedad de la tierra y está por abrir los sellos, recuperando lo que es suyo. Son estos sellos el inicio de este momento, ¿verdad? Estos 7 sellos que hacen, pues abarcan este último periodo de 7 años llamado la Gran Tribulación, que termina con la aparición de Cristo. Cada sello, ¿verdad?, es parte de un juicio divino, ¿verdad?, que es secuencial, es cronológico, ¿verdad? Los primeros 4 sellos son parte de los primeros 3 años y medio de los últimos 7 años de historia humana, y a partir del 5.º sello, el cual trae la persecución a los judíos y cristianos, trata con los últimos 3 años y medio llamado la Gran Tribulación, ¿verdad? Los primeros 4, si te fijas, los anuncian los 4 seres vivientes, con 4, los llamados los 4 jinetes de Apocalipsis, ¿verdad? Yo he visto, me acuerdo que hasta en YouTube ves algunos videos y que, sí, que ya salió el 4 jinete. ¿Cómo sabemos esto? Hoy vamos a estar viendo esto, ¿verdad? El primer jinete pues es paz falsa, el segundo jinete es hambruna, enfermedad, muerte, el 5.º marca el inicio de la persecución, como ya lo mencioné, y a partir del 6.º comienzan los desastres naturales, el 7.º ya abre las 7 trompetas, la última trompeta abre los últimos 7 copas de juicio, ¿verdad? Vamos a estar viendo esto, pero fíjate cómo esta misma cronología, el mismo Señor Jesucristo nos la muestra en Mateo 24, es impresionante. Sí, es impresionante poner atención a todas estas cosas. Es bonito que podamos ver cómo la Biblia se correlaciona y tiene una perfecta unidad desde los profetas hasta los evangelios, luego Juan, ¿verdad? Diciendo desde la carta el evangelio de Juan, y luego en Apocalipsis. Mira, Mateo 24, 4 al 5 dice: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así es, aquí tenemos, por ejemplo, el Señor hablando del primer sello. En todo Mateo 24, al principio vemos estos 4 jinetes bien representados, ¿verdad? Y el Señor les llama el principio de dolores, ¿verdad? Mirad que nadie nos engañe. Viene primeramente engaño, un falso Jesucristo que vamos a estar viendo. Luego el segundo sello, fíjate, en el segundo sello el Señor él lo habla en Mateo 24, 6 al 7, con guerras y rumores de guerras, ¿verdad? Hay una paz falsa y se rompe esta paz. Sí, dice: y veréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahí mismo en el versículo 7 menciona el tercer y el cuarto sello, porque el Señor predice hambres, terremotos, desastres naturales, ¿verdad? Y el cuarto sello, ¿verdad?, que habla de estos terremotos y plagas, fíjate, dice ahí en el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, ¿verdad? Ya en el quinto sello nos habla acerca de los mártires, ¿verdad?, la persecución que se va a desatar precisamente ahí en Israel, y nos dice el que esté huya, ¿verdad? El que esté en la azotea no regrese por sus cosas. Nos está hablando de esto, ¿verdad? Pero vamos a seguir viendo este paralelo entre Mateo 24 y los primeros sellos de Apocalipsis en el capítulo 6. No te vayas, estamos en un pequeño corte comercial, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos viendo este tema tan importante acerca de cómo sabemos que comienzan los sellos, cómo sabemos que ya comenzó este periodo, cómo podemos quitarnos el temor de decir, ya estaremos, ya llegamos y ni cuenta nos dimos, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios la palabra nos está enseñando, nos está mostrando esto y nos está diciendo qué saber, ¿verdad? Estamos viendo este paralelo entre Mateo 24 y Apocalipsis capítulo 6, como el Señor nos está hablando precisamente de lo mismo, ¿no? Decíamos en el quinto sello, el Señor habla de la persecución en los versículos 9 al 12, y en el sexto sello el Señor lo menciona en el versículo 29, cuando el cielo se enrolla, ¿verdad? Que esa es la señal más importante, que la gente está, el mundo incrédulo está bajo las montañas diciendo caigan sobre nosotros. ¿Por qué? Porque comienza el juicio, ¿verdad? El cielo es afectado, el sol, la luna, las estrellas, dice que caen como la higuera cae sobre de la higuera cuando hay un fuerte viento, ¿verdad? Y el cielo se enrolla como un pergamino. Y después de esto se abre el séptimo sello que comienza a abrir las 7 trompetas. Entonces, estos primeros 4 sellos son los que el Señor llamaría el principio de dolores, ¿verdad?
piensa en los dolores de parto, ¿no? Estaba yo pensando en eso, ustedes mujeres, ¿verdad? No, un hombre no tenemos idea de lo que es esto, pero cómo van en aumento, ¿verdad? En intensidad y en frecuencia. Exactamente, intensidad y frecuencia. Y bueno, pues esto nos anuncia un evento, ¿verdad? La matriz está contrayendo y los huesos están comenzando a abrir, y eso es exactamente el dolor, que los huesos se comienzan a abrir, ¿no? Así es. Entonces, esta es la parte, acuérdate, intensidad y frecuencia. Y aunque estos primeros 4 sellos, ¿verdad?, son terribles, no se comparan con lo que viene, porque son el principio de dolores, pero sí nos están marcando el inicio, el banderazo de inicio para estos últimos 7 años de historia, ¿verdad? ¿Qué podemos decir para alguien? ¿Qué podría decir? Bueno, esto ya empezó el desenlace. Nosotros no, porque sabemos que la iglesia no estará en este momento, ¿verdad? Sabemos que la iglesia ya habrá sido arrebatada. El Señor no nos puso para ir. El Señor nos dio muchas promesas. No se turbe vuestro corazón. El Señor dijo que no nos ha puesto para ira, que Él nos librará de la hora de prueba, ¿verdad? Lo vimos a la hora de que Él habló acerca de las iglesias, ¿verdad? A la iglesia fiel. Pero, ¿qué podemos saber? ¿Cómo sabemos que el primer jinete ya se presentó? Bueno, lo vamos a ver, fíjate, en el versículo 1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Pero ese es el primer sello. Una vez que Jesucristo rompe el primer sello, vemos salir este primer jinete. Otra cosa que vemos aquí, que es importantísimo, yo creo que antes de entrar a todo lo que es el juicio del Señor, es esto. ¿Quién es la fuente del juicio? El Cordero. El Cordero. Dios, ¿verdad? Es muy importante regresar y entender lo que es el juicio del Señor, ¿verdad? Claro, porque Él es el que está abriendo el sello, ¿no? Así es. Y hablar de justicia en nuestros días, pues no es tan popular, ¿no? Porque en nuestros días no importa, para la gente no importa tanto la justicia. Hoy en nuestros días vivimos en un tiempo de este pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Esto de decir, pues si a mí me funciona, pues lo voy a hacer, ¿no? Si es práctico para mí, si me hace sentir bien, no importa si sea justo o no sea justo, no importa de quién venga, no importa nada. Lo único que importa aquí es que yo me sienta bien, que yo sea feliz, ¿verdad? La justicia no importa tanto. Entonces, esto es un momento en el que vivimos, pero cuando venimos a la palabra de Dios nos damos cuenta que para Dios la justicia lo es todo. Y en serio, para nosotros también lo es, ¿verdad? Cada vez que sentimos que se hace una injusticia en nuestras vidas, cómo quisiéramos que se hiciera una justicia clara, cómo nos indignamos cuando hay un caso en el cual literalmente se ve corrupción o se ve que hay parcialidad, se ve que no, es que esto no es justo, cómo nos enojamos, ¿verdad? Sí. Y cómo la verdadera justicia puede dejarnos en paz, puede decir, se hizo justicia, estamos todos tranquilos porque se hizo lo que se debería haber hecho, ¿verdad? Y hay algo que viene de parte de nuestro Dios, que es esto, su justicia perfecta, que cuando Él actúe, ¿verdad? Cuando veamos todos estos juicios en Apocalipsis, por más terribles que los veamos, siempre vamos a estar viendo que se levanta la alabanza y la adoración. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a estar diciendo, se hizo justicia, se hizo lo que tenía que hacer. Señor, gracias, porque finalmente hiciste lo que debías hacer. Entonces esto es algo que nosotros debemos ver y acomodar como creyentes. ¿Por qué? Porque también en la maldad, ¿verdad?, del ser humano, siempre nuestra maldad en la naturaleza pecaminosa está acusando a Dios de ser injusto. Está acusando a Dios de, no, eso fue excesivo, no, eso no debió haber sido así, ¿verdad? Cuando Dios es perfectamente justo, ¿verdad? Él abrir cada uno de estos sellos y al hacer justicia y al recuperar lo que es suyo, está manifestando esta perfecta justicia. Sí, Dios. Y es triste que en nuestros tiempos la justicia la establece cada hombre, ¿no? Y es muy triste ver que esa justicia está en función a lo que yo siento, en función a lo que la cultura dice, en función a lo que cierta área de la sociedad apoya. No existe una justicia, o sea, han cerrado la palabra de Dios, la sociedad, la cultura. Hoy más que nunca vemos cómo Dios está siendo echado fuera de las vidas de las personas. No te queremos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tu justicia no me gusta la mía.
Y tenemos que tener mucho cuidado en eso porque es muy sutil cómo esta ideología va permeando nuestra vida, nuestra alma, nuestra mente. Pon atención a las películas que ves, pon atención al mensaje que hay detrás de cada serie. Necesitas tener este discernimiento porque cuando menos pienses vas a estar odiando la justicia de Dios. Así es. Y bueno, esto es lo que vamos a ver. Solo los malvados van a odiar esa justicia de Dios, pero en realidad es que veremos esto cada vez que el Cordero, cada vez que el Señor haga, ¿verdad? Ejecute alguno de sus juicios, precisamente va a producir este gozo al saber que se hizo justicia. Por eso nosotros como creyentes, como bien dices, necesitamos amar la justicia de Dios. ¿Cuántos salmos? La palabra de Dios nos habla de eso, que debemos amar la justicia, buscar la justicia. El Señor ama, ¿verdad?, a los íntegros en su corazón, y nosotros debemos de entender esto en primer lugar, ¿verdad? Dios es justo. Dios es justo. No solo es amor, ¿verdad? No solamente es misericordia, no solamente es paciencia, sino que Dios es justo, Dios es santo. Estas dos cosas importantísimas que deben mostrarnos, ¿verdad?, a un Dios distinto, diferente, el Dios de la Biblia. Debemos ser muy cuidadosos con no estar haciendo un Dios a nuestra imagen, ¿verdad? Y a no ofendernos cuando habla Dios acerca de su justicia, ofendernos. Ay, no, mi Dios no haría eso, mi Dios aquello. Cuidado, porque ya estás entrando en un terreno en el cual estás haciendo un Dios a tu imagen, ¿no? Entonces esto es importantísimo. Fíjate, por ejemplo, cuando el Señor está juzgando, ¿verdad?, las últimas plagas son desatadas. Mira la adoración. Dice Apocalipsis 15:4. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Qué producen los juicios del Señor, verdad? Estas últimas plagas, ¿verdad? Adoración. Vendrán y temerán, ¿verdad? Finalmente ya nadie va a estar diciendo, Dios, quién sabe, no vino, ya se fue, ¿verdad? Como decían antiguamente los incrédulos, los falsos profetas, ¿verdad? No, pues quién sabe si verá a Dios, no, nadie lo ha visto, no existe. Bueno, lo verán con sus ojos, ¿verdad? Por ejemplo, las últimas de copas de la ira son desatadas sobre los injustos, igual producen gran alabanza y adoración. Fíjate, Apocalipsis 16:7. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Verdad? También antes de la batalla de Armagedón, el Señor acaba de finalmente juzgar a la gran ramera, a Babilonia, ¿verdad?, que representa el sistema económico, político y religioso que cada vez vemos más levantarse, ¿verdad?, global, todo esto, ¿verdad? Y también surge una adoración impresionante al ver que la justicia y la verdad, ¿verdad?, triunfaron. Fíjate, Apocalipsis 19:1-2. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Así es. Entonces fíjate, siempre produce un gozo, produce adoración el ver que Dios se levanta y finalmente pone orden, ¿verdad? Eso es algo precioso. Acuérdate, si no hubiera justicia, no habría victoria, no habría verdad, no habría luz, ¿verdad? ¿Cómo se haría diferencia entre lo bueno y lo malo, verdad? ¿Cómo quedaría todo en eterna injusticia? No podría ser. Y a eso vino Jesucristo, a eso vino Dios. Pero es impresionante cómo Jesucristo primeramente recibió la justicia de Dios sobre sí mismo, para que nosotros fuésemos justos delante de Él. O sea que tú en este momento estás oyendo esto, pero no tienes que vivir, si no estás en Cristo, hoy puedes venir a Cristo y no tienes que vivir la justicia de Dios en este tiempo. Hoy puedes en Cristo ser justificado. Vamos a un pequeño corte y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y pues estamos abriendo este capítulo 6 de Apocalipsis, donde estamos viendo estos sellos, ¿verdad? Y lo primero que estamos viendo es la importancia de que el juicio sea ejercido, ¿verdad? De que haya justicia perfecta, de la cual viene nuestro Señor. Es Jesucristo quien está a punto de abrir los sellos. Lo importante hoy guardar esto, no tener en menos la justicia, no ignorarla, no estarle dando valor absoluto a los sentimientos, ¿verdad?
vivimos en un tiempo en el cual los hechos, como dicen, las evidencias no importan. Es lo que yo siento. Ay, sí, pero es lo que yo creo. Ay, me siento así. No es eso. Lo que tiene que tener valor absoluto son los hechos, es la verdad, son la evidencia. Y es lo que es justo. Eso es lo que somos. Acuérdate, ahorita vivimos en ese tiempo donde Satanás quiere romper todo esto, ¿no? Y quitar esta balanza, o cómo le podremos decir, ¿verdad? Es aquello que nos dice lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Y dejarnos en un mundo donde cada quien haga lo que le parezca y le dé la gana. Y tristemente nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a hacer lo que no es correcto. Sí, así es. Satanás quiere oscurecer a como dé lugar la justicia de Dios. Satanás quiere a como dé lugar tratar de dormir la conciencia de la sociedad y de cada individuo, haciéndonos pensar que Dios no va a venir nunca y que entonces podemos hacer lo que mejor nos parezca, que es una mentira que Jesús resucitó, que es una mentira que hay una vida eterna. Hoy más que nunca, pregunta tú a los jóvenes y ellos dicen, no, después de la muerte no sucede nada. Eso es dormir la conciencia de que hay un Dios. Pero hay un Dios y Dios ha puesto una conciencia en cada uno de nosotros. Que tú prefieres hacerla a un lado, eso es algo muy diferente a que no haya evidencias de que hay un Dios y que Él vendrá y establecerá su justicia. Otra cosa que se está enseñando en nuestros días es esta, ¿no? Es, si yo te digo que está mal lo que estás haciendo, yo te estoy oprimiendo, ¿verdad? Yo te estoy aborreciendo porque te estoy diciendo la verdad. Y esa es otra cosa que nosotros debemos ver que no es correcto, ¿verdad? Que nosotros no nos debemos dejar llevar por esta corriente, ¿verdad? En la cual si yo te digo la verdad, ay, me estás odiando, estás dándome un mensaje de odio porque me estás diciendo la verdad. Cuidado, eso es también diabólico y está hecho precisamente para que tú no recibas la limpieza que necesitas, porque Satanás y este mundo te están ofreciendo libertad al decirte entrégate a tus pecados. No, hombre, deshazte de Dios, deshazte de todo lo que te diga que no tienes que hacer, porque eso solamente es opresivo. Y no es cierto, lo que está haciendo Satanás es meterte en una cadena terrible, porque la Biblia nos dice que el que peca es esclavo del pecado. Entonces es importantísimo para esto conocer y entender la justicia. La justicia es algo esencial y debe ser algo para nosotros, ¿verdad? Vivimos muy acostumbrados a la injusticia, a la mentira, a las tinieblas y pensamos que es lo correcto, pero no es así. Es un gran pecado llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿verdad? Eso, la injusticia trae destrucción, trae muerte, sí, ¿verdad? Y nosotros lo sabemos, te lo repito, a nadie le gustan los gobiernos corruptos, ¿verdad? ¿A quién le gusta la impunidad? Y el problema es que esta corrupción no es parte del gobierno nada más, es parte de cada ser humano. Tenemos esta cuestión. Entonces necesitamos entender esto, porque estamos por entrar a estos sellos, donde es el Cordero quien está abriendo los sellos. No te equivoques, es Dios quien está ejerciendo, ¿verdad? Todo lo que vimos aquí en Isaías, ¿verdad? Algo muy fuerte, ¿verdad? Donde va a haber muerte, porque la paga del pecado es muerte. Donde hay terribles juicios. ¿Por qué? Porque tiene que haber justicia. Y debemos nosotros saber y alegrarnos como los ángeles, como el mundo entero, de que va a haber justicia, y cuando haya, todos vamos a estar descansados, vamos a estar llenos de gozo. Y nosotros debemos entender algo: no tenemos por qué vivir en ese tiempo de injusticia, no tenemos por qué sufrir esa justicia de parte de Dios, porque si tú no lo sabías, Dios derramó su justicia sobre Jesucristo hace 2000 años. Jesucristo se hizo hombre. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús en la cruz del Calvario? Precisamente recibiendo la ira de Dios, la terrible ira de Dios, ¿verdad? Esta muerte, esta vergüenza, esta humillación que recibió Jesucristo, no es esta separación de Cristo de Dios, no es sino la justicia de Dios que nosotros deberíamos haber recibido por nuestra injusticia. Hay manera de ser librados de esta justicia que viene, ¿verdad? En un futuro. ¿Cómo? A través de Jesucristo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Te das cuenta? La justicia es algo importantísimo en la Biblia. Para Dios es algo básico. Y no es que Dios perdona nada más porque es alcahuete y porque diga, ay, pues los perdono, al cabo se las paso. No. Si se rompió la ley de Dios, entonces tiene que haber justicia. Y la hubo hace 2000 años. Dios puso todo el peso de su ira sobre su Hijo Jesucristo en nuestro lugar. Hoy hay manera, hoy hay un camino a la salvación, hoy hay un camino a
tener una buena relación con Dios, y que en ese momento, cuando la ira de Dios, el enojo de Dios sobre el pecado y la maldad se derrame, nosotros no estemos ahí. Y ese es Jesucristo. Jesucristo vino a la cruz del Calvario. Y Él vivió la vida perfecta que nosotros jamás pudimos vivir. Él agradó a Dios. De manera que cuando tú confías en Jesucristo, de manera que cuando tú te arrepientes de tus pecados, cuando tú crees que lo que Él dice es verdad, le reconoces como Señor y Salvador, te arrepientes de tus pecados, los dejas atrás, el Señor te justifica. Y eso significa que Él te viste de Jesucristo y ya no tienes problemas con Dios, ¿verdad? En ese momento te conviertes en su hijo, te limpia, te lava, te da vida eterna, ¿verdad? Y ya no tienes que estar temiendo este momento. Por eso es tan terrible este juicio, ¿verdad? Por lo que la negación de Jesucristo, por decir, Dios, no quiero nada contigo. Pero sin embargo, el día de hoy tenemos estas condiciones de paz. Así de que yo te invito en este día, si quieres hacer a Jesucristo el Señor de tu vida, puedes decirle, Señor Jesucristo, en este día yo me arrepiento, Señor. En este día yo reconozco que he pecado. Reconozco que yo soy el injusto, que tú eres justo. Señor, reconozco que es justo, Señor, que yo haya estado en esa cruz. Señor, es injusto que Jesucristo haya ido a mi lugar, Señor, pero creo y recibo, Señor, que tu amor a través de eso, porque Él lo hizo, de tal manera nos amaste, Señor, que te entregaste por nosotros. Tú dijiste, Jesús, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo porque tengo poder para volverla a tomar. Creo que tú resucitaste de los muertos y estás sentado a la derecha del Padre. Señor, creo que en ti tengo limpieza, creo que en ti tengo perdón, me arrepiento de mis pecados. Por favor, hazme una nueva persona, dame nueva vida y dame ojos para ver, Señor. Y dame este sentido de paz en mi corazón, de haber sido perdonado. Quita la culpabilidad y permíteme ser una nueva criatura de ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues recuerda que esta oración es acompañada de fe y es acompañada de una decisión y un cambio que implica un cambio de vida en tu corazón, porque el Espíritu Santo está en ti sellando esta decisión, este pacto delante de Dios, de rendirte delante de Él en confesión, en arrepentimiento, en necesidad. Si tú estás en esta inmensa necesidad e hiciste esta oración acompañada de fe, bueno, pues te aconsejo 3 cosas importantes. La primera es que tengas una relación con la palabra de Dios, una relación de oración en donde tú comienzas a relacionarte con Dios a través de su palabra. La segunda, pues, es que te congregues, ¿verdad? Que te congregues y que comiences a ejercer estas 3 cosas: leer la palabra de Dios, orar y mantenerte dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Así es, y te invitamos a nuestra iglesia, ayer el 8587 Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee, 38133, todos los domingos a la 1 de la tarde. No sabes qué descanso, cuánta claridad trae en nuestras vidas estudiar la Biblia verso por verso, capítulo a capítulo, y ahorita entrando especialmente en Apocalipsis. Vamos a estar viendo el futuro de lo que viene, nuestra esperanza, nuestra gran victoria. Así es de que te invitamos a que estés con nosotros y a que crezcas con nosotros también. Así es, todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Ahí en el canal de YouTube tienes muchas predicaciones de algunos de los libros de la Biblia que mi esposo ha predicado. Creo que está desde Tito. Sí. Desde Tito o desde Primera de Timoteo hasta ahora el capítulo 6 de Apocalipsis. Entonces búscalos, trata de meterte en la palabra de Dios, de crear esta relación con Dios a través de su palabra, que puedas tú tener todo el consejo de Dios. Así es. Y bueno, pues gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance, Calvary, Compañerismo Cristiano, y cada una de sus oraciones, cada uno de ustedes, gracias. Sí, muchas gracias. Gracias por estar sintonizados, gracias por compartir estos programas. Y bueno, mantén esta lección en tu corazón. ¿Por qué Dios es justo? Dios es justo porque Él entregó a su propio Hijo para que tú y yo pudiéramos compartir una eternidad con Él. Esa es la respuesta. Cuando muchas personas están, ¿y que por qué Dios es injusto por esto y por esto? Dios es el más justo de todos, porque Él mostró su justicia enviando a su Hijo Jesucristo. Manténlo en mente, medítalo a lo largo de este día. Así es, y la justicia de las justicias las vamos a ver en este libro de Apocalipsis, así es de que no te lo pierdas. Bueno, pues te dejamos en buenas nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la fe. Y Esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.